El otro día estaba viendo TikTok, sí tengo TikTok, lo admito, y me encontré con un nuevo trend del que todos están hablando sobre una película llamada Megan is Missing. Misterioso, ¿no? Realmente está causando muchísimo revuelo y están diciendo, ayuda, por favor, ya no voy a borrar TikTok, voy a borrar todo. Pasado, no puede ser. Y todos están discutiendo de cómo vieron la película y los traumatizó. Entonces realmente me dieron muchísimas ganas de verla y contarles sobre mi experiencia y si realmente es una película que objetivamente valga la pena y además si es realmente tan perturbadora como muchos lo plantean. Hasta el momento no sé mucho sobre de qué trata, solo sé que aparentemente trata algunos temas delicados, pero pues no creo que vaya a vomitar, la verdad, como dicen algunos, ¿no? Pero bueno, vamos a verla. Pues ya se acabó, está cortita, 1 hora con 25 minutos y la verdad pienso que Megan is Missing. ¿Cómo te explico? Está terrible, la verdad. Es el segundo largometraje de Michael Goy, quien recientemente ha dirigido capítulos de series como Riverdale o Sabrina. Pero también fue cinematógrafo en aclamadas obras como Funky Monkey, The Bike Squad, clásico en la infancia, ¿no? Y una película de Judas, el de la Biblia. Así que no, Michael Goy no es Martin Scorsese, pero bueno, eso no importa. Tratemos de juzgar la película por sí sola. La película trata sobre Megan y Amy, dos mejores amigas que son estereotipos adolescentes andantes. Tenemos a Megan, que es la súper extrovertida, bien guapa, que le gusta la fiesta. Y tenemos a Amy, que es un poco más joven, inocente, no sabe nada de la vida y no es tan bonita. Aquí, por cierto, Amy se parece a la niña de ¿Por qué a mí? No sé qué opinan ustedes, díganme en los comentarios. Me pareció un detalle importante. Y los primeros 22 minutos son bastante ordinarios, sirven para establecer a los personajes y su relación. Y no es hasta después que las cosas se ponen un poco más turbias y spoilers, pero no realmente. Would you like to meet up and maybe get some ice cream or something? Megan es engañada y secuestrada por alguien en internet. Pero bueno, otro punto importante sobre la película es que está narrada a través de transmisiones de celular, lo que sea que eso signifique, archivos de computadora, etcétera, lo que significa que es del género found footage. Y aunque hay muchísimas películas del género que me gustan, aquí no se disfruta mucho porque la mayoría del tiempo es esto. O esto. This is Mr. Rupert. O actuaciones terribles de personajes totalmente insufribles que no aportan nada a la trama. A veces es directamente hilarante y me puedes decir que no es justo decir esto porque es una película de bajo presupuesto y se escogieron actores totalmente desconocidos, pero no manches. Hey, Lexi. Hi. Actually, I've been talking to this new guy named Josh. Ok, está bien. Josh puede ser un buen nombre para catfishear. Suena confiable. Oh, you should check it out. It's Skater Dude. Ah, Skater Dude. Bueno, pues era 2011. Puede ser, puede funcionar. ¿Y cómo se ve este tal Josh? Okay. ¿Neta vas a decir que a estas morras les hicieron catfish con una foto de este muchacho? Y con el nombre Skate Dude.
Yo sé, no que era el 2011, eran tiempos distintos, pero no puedes pedirme que no me ría. Y en general los primeros 40 minutos se sienten como esas películas que te ponían en la primaria para que no hablaras con extraños por internet. As a lot younger, I spent a lot of time on the internet. It's not a safe space. As much as you feel safe in your own home, you're not safe. Pero con un giro bien maníaco, ¿no? Pero bueno, pues ya, poniéndonos un poco más serios con los temas que retrata la película. También lo hace de manera terrible. Porque no solo muestra la situación actual sobre abducción de menores y feminicidios, sino que también intenta tocar temas y hablar un diálogo sobre la sexualización de menores y la misoginia. Y Michael Goy insiste en que esta es una película educativa, pero por la manera en que está hecha, no. Pues ciertos movimientos de cámara, diálogos y la manera en que los personajes actúan invitan más al morbo que a la reflexión. Hello, my friends on TikTok. This is Michael Goy, the writer-director of Megan is Missing. And I got a text from Amber. Termina romantizando muchas de las conductas reprobables que se muestran en la película. ¿Cómo? Mostrándolas con lujo de detalle y poniéndolas por encima de la trama. Y no te voy a decir que esta película no me hizo sentir terrible por Megan y Amy y que no terminé con una impotencia tremenda al final, como dicen todos los de TikTok. Pero la cuestión es que se usan estrategias totalmente obvias y baratas para hacerte sentir así. Porque ni Megan, ni Amy, ni ningún otro personaje en la película se sienten más que uno de esos cartones. De esos como grandotes que le picas un botón y dicen frases. No sé si me explico, si me estoy explicando. No tienen personalidad, pues. Entonces, realmente, si te sientes mal por ellos, no es porque te hayas encariñado o porque te identifiques, sino porque se muestra tan terriblemente su situación y tan insensiblemente que no puedes evitar no sentirte mal. Para películas que retratan mejor el abuso y las abducciones están Room, que no es para nada explícita y no romantiza estas conductas y además invita a realmente una reflexión. Ahora, no estoy diciendo que Michael Goy y ninguno de los involucrados sean pedófilos y les guste matar gente, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí creo que sus intenciones se vieron desviadas por querer impactar mucho. Y ahora, hablando de impacto, sobre las famosas 2 fotos, las terribles 2 fotos, las más horribles del mundo entero, que dieron la vuelta al mundo por TikTok. Francamente no son nada más impresionante de lo que verías en una película de Saw. Pero debido al contexto bastante enfermo que plantea la película, entiendo que pueda ser muy chocante para algunos. Perdón TikTok por ser tan duro contigo. Está fuerte la película. Está insar, pero también está fuerte. Y los últimos 22 minutos también muy mencionados, la verdad los adelanté a ratos, porque aparte de que esta parte de la película es aburridísima, la verdad es que no es más que una pieza que intenta hacer snuff / gore y no le sale. Así que no, ni los impactantes últimos 22 minutos agregaron nada de valor ni moral ni cinematográfico a una película que ya es bastante mediocre de por sí. Son puro y duro shock value. El shock value es un recurso utilizado en el cine y en el arte, donde se utilizan imágenes impactantes para causar disgusto, miedo y otras emociones negativas. Obviamente esto sucede muchísimo en las películas de terror, por ejemplo en Midsommar, donde está justificado por la trama y es bastante bueno, pero la mayoría del tiempo no está justificado y ese es el caso de Megan is Missing, ya que la trama, que es terrible por cierto, es una excusa para mostrarte cosas perturbadoras en vez de que esos elementos que podrían ser bien utilizados sean una manera de avanzar la trama y transmitir adecuadamente sus mensajes. Así que en conclusión, ¿se le recomendaría a alguien que es muy sensible y que fácilmente se ve afectado por temas fuertes en obras de ficción? No. ¿Y se la recomendaría a alguien con estómago que guste de películas crudas? No. Porque simplemente es muy mala, mal dirigida, mal actuada, mal montada. Terrible. Pero si quieres ver algo del estilo found footage con bajo presupuesto, te recomiendo Creep. Es mucho más entretenida e interesante y además costó solamente $500. $500. ¿Y sabes cuánto costó Megan is Missing? $35,000. Yo que se lo gastaron todo en contratar al skate dude, ¿no? Probablemente. Así que bueno amigos, a Megan is Missing le doy una estrella mal dirigida e insensible de 5. Y no le doy media estrella porque esa calificación está reservada para películas que odio con pasión, como Justice League. Y porque aparte...
Pero bueno, ese fue mi primer video. Cuéntame qué te pareció y si ya viste la película, dime si estás de acuerdo. La verdad es que decidí empezar con una review de Megan is Missing porque está de moda, la verdad. Quería aprovechar la velocidad, no sé qué iba a decir, se me olvidó, perdón. Quería ganar tracción, ya leí el guión. Pero la próxima semana tendremos un mega video, mega upload. Y eso va a servir más para una introducción al canal y a mi persona, youtuber famoso. Y se me olvidó presentarme, yo soy Mike, el de los videos. Así que suscríbete.